Queridos, queridas cristovidentes, muy buenos días. Nos disponemos en esta hora del día a escuchar la audiencia de Su Santidad Benedicto XVI desde el aula Pablo VI en el Vaticano, en Roma. Apreciamos en este momento la entrada de Su Santidad Benedicto XVI de los cardenales de los diferentes países que están representando al pueblo de Dios en esta magna audiencia del día de hoy. Vemos el saludo del Papa a la audiencia, los aplausos de la gente al recibir a su santidad. El Santo Padre da inicio ahora a la audiencia general que introduce con el signo de la cruz como signo litúrgico. Nos preparamos para recibir su palabra y su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz a ustedes. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. De la carta de San Pablo Apóstol a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con cada bendición espiritual en el cielo y en Cristo. En Él nos ha elegido antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados de frente a Dios en la caridad, predestinándonos a ser ante Él hijos adoptivos mediante Cristo, según el designio de amor de su voluntad, para alabanza y esplendor de su gracia, en quien nos ha gratificado en su Hijo amado. Palabra de Dios. Escuchamos ahora la palabra a los Efesios en francés. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en cielo en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la gracia del que nos ha concedido en Cristo su Hijo amado. Palabra de Dios. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Escuchamos ahora la palabra a los Efesios en inglés. Every spiritual blessing in the heavenly places, just as He chose us in Christ before the foundation of the world, to be holy and blameless before Him. He destined us in love to be His children through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Escuchamos la Er hat uns palabra mit de allen Dios Segen en seines Geistes polaco. gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott.
Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Palavra do Senhor. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, la nostra preghiera, Queridos hermanos y hermanas, nuestra oración muchas veces necesita de ayuda, porque tenemos necesidad de ayuda, tenemos necesidad de las otras personas, tenemos necesidad de Dios. Por eso tenemos necesidad de buscar la ayuda de Dios. Debemos tener presente que la oración que el Señor nos ha enseñado, el Padre Nuestro, es una oración de ayuda, de petición. Es una oración que purifica nuestro corazón. Entonces es normal que en la oración le pidamos alguna cosa a Dios. Pero no siempre la oración es de petición. Hay también motivos de agradecimiento. Recibimos tantas cosas buenas de Dios. Es tan bueno con nosotros que es necesario decirle gracias.
No obstante que sentimos tantos problemas, vemos también su bondad, su creación. Por lo tanto, debemos no solamente pedir, sino también alabar y agradecer para que nuestra oración sea completa. La carta de San Pablo a los Efesios no solamente habla de petición, sino también de alabanza y de bendición, por cuanto Dios realiza en la historia de la humanidad. Quiero hoy reafirmarme en el primer capítulo a los Efesios, capítulo 1, que es una oración de agradecimiento, de alabanza, de alegría. San Pablo bendice al Dios Padre de Jesucristo, porque en Cristo nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad. Por lo tanto, es un motivo de agradecimiento, porque en Cristo conocemos la voluntad escondida de Dios para nosotros. Un misterio es un término que retorna en la Sagrada Escritura. Es un misterio en el que en el lenguaje común significa muchas veces lo que no podemos conocer. El himno que abre la letra a los Efesios nos conduce a un significado más profundo de la palabra misterio y la realidad que éste indica. Misterio no es tanto lo escondido. Misterio es la voluntad de Dios en su misterio de Dios que se ha revelado plenamente y que nos ofrece la posibilidad de conocer cuál es la profundidad, la amplitud, la largueza de conocer el misterio de Cristo. El misterio escondido, revelado de Dios, es que Él nos ama y que se ha revelado desde el inicio de la humanidad. Por eso nos detenemos en esta carta a los Efesios en el capítulo 1. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en toda clase de bendiciones espirituales en los cielos y en Cristo. Nos habla de Cristo. En Él Dios nos ha bendecido con todo bien. El apóstol alaba y bendice a Dios y nos invita a nosotros, a los hombres, a centrarnos en esta alabanza a Dios. Primero que todo, debemos bendecir a Dios Padre como San Pablo, porque primero Él nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en Él, en la caridad. Él nos hace santos primero en la caridad. Dios nos ha llamado a la existencia, a la santidad. Desde siempre somos llamados en el diseño de Dios, en su pensamiento, porque antes de formarnos en el seno materno, Dios nos ha conocido y conociéndonos nos ha amado. La vocación a la santidad y a la comunión con Dios pertenece al designio eterno de Dios, un designio que comprende a todas las mujeres y a todos los hombres del mundo. Este es un llamado universal. Dios no excluye a ninguno y su proyecto es un proyecto de amor. San Juan Crisóstomo sostiene que Dios nos quiere santos y Dios quiere que permanezcamos santos.
Santo es aquel que vive y permanece en la vid. Y San Pablo continúa en la carta a los Efesios. Dios quiere que seamos sus hijos adoptivos en Cristo Jesús. Nos ha incorporado en su Hijo unigénito. Este es el maravilloso designio de Dios sobre la humanidad. No porque nosotros seamos buenos, es porque Dios es bueno. En la antigüedad había una palabra: el bien se comunica, el bien se extiende, porque Dios es la bondad, porque Dios es comunicación de bondad. Dios crea para comunicar su bondad sobre nosotros y para hacernos buenos y santos. Al centro de la oración de San Pablo Apóstol está la bendición, una bendición que se realiza en el Hijo amado. Mediante la sangre de Cristo hemos tenido la redención, el perdón de los pecados, el sacrificio de la cruz de Cristo, el evento único e irrepetible con el cual Dios ha mostrado en modo iluminoso su palabra, su designio sobre nosotros en modo concreto. Dios es concreto en su amor. Entra en la historia. Es sentir cómo Dios nos hace vivir en este mundo creado por amor. Acepta el camino de sufrimiento, de la pasión en su Hijo, sufriendo la muerte. Asimismo, el amor de Dios que nos participa, este amor profundo, nos hace vivir en Cristo este sacrificio de amor para hacernos sentirnos su propiedad. En Cristo nos ha rescatado del pecado, nos ha lavado del mal, nos ha rescatado de la muerte. San Pablo nos invita a considerar cómo es profundo el amor de Dios que transforma la historia, que transforma la propia vida. San Pablo ha pasado de ser un perseguidor del Evangelio a ser un anunciador del Evangelio. En los Romanos, San Pablo dice: si Dios es conmigo, ¿quién será en contra de mí? Dios, que no ha perdonado ni a su propio Hijo, ¿no nos perdonará a nosotros aún aquello que vivamos? A los Romanos dice: ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potencia, ni profundidad, ni altura, ni ninguna altura, nada podrá separarnos del amor de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta es nuestra certeza. Nadie, ninguna criatura podrá separarnos del amor de Dios por nosotros. Esto está en nuestra conciencia de cristianos. En resumen, la bendición de Dios se concluye con la bendición y con el anuncio del Espíritu Santo que nos será dado. Él es nuestra herencia, Él es la espera que nosotros tenemos como cristianos para alabanza de su gloria. La redención no ha terminado todavía. Tendrá su pleno cumplimiento cuando todos seamos salvados. En este momento nosotros estamos en camino. Estamos en camino, como lo dije antes, hacia la liberación definitiva como hijos de Dios. El Espíritu Santo es la certeza que Dios nos da a cumplimiento para llegar a esta salvación.
todo aquello sobre el cielo y sobre la tierra tendrá su cumplimiento en Dios. Todo esto se nos ha dicho para la fe y para la herencia de la gloria futura. Debemos aceptar que el camino de la redención es un camino también nuestro, porque Dios quiere criaturas libres que digan libremente sí, pero primeramente es un camino de Dios. Estamos en sus manos, pero es nuestra libertad andar por el camino de la redención, andando con Cristo, sintiendo que la redención se realiza en cada uno de nosotros. La visión que nos presenta San Pablo en esta grande oración de San Pablo a los Efesios nos lleva a contemplar las tres personas de la Santísima Trinidad, el Padre que nos ha elegido antes de la creación del mundo, nos ha elegido, nos ha pensado, nos ha creado, el Hijo que nos ha redimido mediante su sangre y el Espíritu Santo que nos salva, nos libera para la gloria futura. En la oración constante, en la oración permanente con el Espíritu Santo, aprendemos del apóstol San Pablo a acoger los designios claros de este designio de Dios para con nosotros. Como canta San Francisco de Asís, alabado seas mi Señor con todas tus criaturas. En este periodo de vacaciones, la invitación es a que estemos atentos a la belleza, para ver en la belleza el rostro de Dios. En la vida de Dios, nuestra vida también es santo, para ver el rostro luminoso de Dios en nuestra debilidad. En toda la historia de la salvación, en la que Dios se ha hecho cercano a nosotros, atiende cercano en nuestros tiempos. Dios comprende nuestra infidelidad, pero también comprende nuestro coraje, nuestro empeño por superarnos. En la oración vemos este designio misericordioso de Dios en el camino de la Iglesia. Así crecemos en el amor de Dios, abriendo la puerta, a fin de que la Santísima Trinidad venga a habitar en nosotras, ilumine, caliente nuestra existencia, la guíe. Si uno llama y observa la palabra de Dios, escucharemos la palabra de Dios. Dios vendrá a nosotros y Él nos dará su fuerza, nos dará el don del Espíritu Santo que nos enseña cada cosa. San Ireneo dice, en la encarnación del Espíritu Santo, el Señor se hace hombre en el hombre y nos invita a ser hombres en Dios. Así aprendemos cómo es ser bello, ser en Dios. Así aprendemos la redención. Queridos amigos, cuando la oración alimenta la vida espiritual, nosotros nos tornamos capaces de aprender aquello que San Pablo llama el misterio de la fe. La oración como modo de habituarnos a ser junto con Dios, genera hombres y mujeres no de egoísmo, del poseer, del poder, sino de la gracia, del deseo de amar, de la sed de servir, animados de Dios. Solo así podremos portar luz en la oscuridad del mundo. Quisiera concluir esta catequesis con el epílogo de la letra a los Romanos con San Pablo. Aunque nosotros rendimos gloria a Dios en Jesucristo y Él nos ha donado al Consolador, al Espíritu de verdad, escribe San Pablo al final de la letra a los Romanos, a Dios que tiene el poder
de confirmarnos en su Evangelio, que anuncia a Jesucristo según la revelación del misterio, envuelto en el misterio del secreto eterno, pero ahora manifestado mediante la Escritura y los profetas, por orden del eterno Dios, anunciado a todas las gentes, para que todos lleguemos a la obediencia de la fe a Dios, que solo es sabio, por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française. Viene ahora en francés la explicación de esta palabra al pueblo francés presente en la asamblea. Et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment venant de France. Está el sacerdote presentando a aquellas personas de París y de Francia que han venido a la audiencia con el Papa en esta aula de Pablo VI. Que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, fieles de las parroquias, enfermos y de distintos movimientos que han venido a pedir la bendición del Papa en esta aula, en esta audiencia con su santidad Benedicto XVI. Vemos los niños franceses pertenecientes a un grupo de enfermos. Ahora el Papa imparte en francés la bendición a este grupo de peregrinos. Il nous montre chaque jour son amour. En écrivant aux Éphésiens, Saint Paul bénit Dieu de nous avoir fait connaître en Jésus-Christ le mystère de sa volonté. Pour les croyants, ce mystère n'est pas l'inconnu, mais la volonté miséricordieuse de Dieu, son dessein d'amour qui permet de comprendre avec tous les uns et de connaître l'amour du Christ. Les motifs de la bénédiction sont le choix gratuit de Dieu, qui nous a appelés à l'existence, à la sainteté dans la vie chrétienne et à le Es el servir amor dans de Dios l'Église. que nos hace Nous sommes depuis agradecer. toujours dans le dessein Son de Dieu, motivos para qui n'exclut agradecer a personne. Dios. La Il vida, a créé par amour. la santidad, Cet amour nous rend bons, el amor, nous sanctifie, la bondad, nous sauve. la Le santificación. salut passe par la souffrance de la passion et le sacrifice du Christ sur la croix. Par lui nous sommes rachetés. Agradecemos el sacrificio de Cristo sobre la cruz Paul nous entraîne por à nosotros. la profondeur de l'amour de Dieu qui transforme l'histoire. San Pablo nos habla de la profundidad de Dios, del amor de Dios que nos transforma. L'Esprit Saint nous a été donné pour que la rédemption réalisée par le Christ se poursuive jusqu'à son plein accomplissement. Comme membres du corps du Christ, nous marchons vers la pleine liberté de Fils de Dieu. Et le jour promis au Dieu sera tout en tous. Rendons-lui grâce car son amour nous appelle tous à la communion avec lui. Je salue les pèlerins francophones, en particulier le groupe de l'école de la Croix de Paris. Que la prière nous aide à contempler le grand mystère d'amour de Dieu à l'œuvre dans l'histoire de l'humanité y dans notre vie personnelle. Un pèlerinage à tous. Está impartiendo la bendición a todos los peregrinos franceses. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you Escuchamos en inglés la explicación
de la audiencia que el Papa y de la reflexión que el Papa ha hecho de esta carta a los Efesios. En este momento, el cardenal empieza a presentar a los peregrinos procedentes del habla inglesa. From Scotland, students and staff from Notre Dame High School, Glasgow, and Notre Dame High School, Greenock, Renfrewshire. From Australia, pilgrims from Sacred Heart Parish, Griffith, New South Wales. Hay peregrinos de Australia, From Indonesia, members of the Indonesia, Forum of Interreligious Harmony of South Sulawesi Province, accompanied by Archbishop John Liku Ada. Also from Indonesia, 3 groups of pilgrims. From Japan, pilgrims from the Diocese of Yokohama. From Pakistan, a group of pilgrims from St. Anthony's Parish, Karachi. peregrinos de Pakistán, A large group of pilgrims from the Philippines. Filipinas, From the United States of America, pilgrims from peregrinos Church Diocese de Estados Unidos, de Chicago, Also a group of pilgrims from the Diocese of Honolulu. peregrinos de la isla de Honolulu, Pilgrimage groups from the following parishes: St. John Vianney in Rancho Cordova, California. De Estados Unidos, California, Flagler Beach, Florida. Florida, St. Raphael in Lehigh Acres, Florida. St. Maria Goretti in Westfield, Indiana. Indiana. St. Patrick in Kansas City, Kansas. Seguimos con los peregrinos de Estados Unidos, Kansas City, Charles, Louisiana. Louisiana, St. Alphonsus in Ocean Springs, Mississippi. Mississippi, Estados St. Unidos, Anne's in Deeming, New Mexico. St. México, John Newman in Sudbury, Ohio. Ohio, Estados Unidos, Mary Queen in Friendwood, Texas. Texas, St. Helen in Pearland, Texas. St. Luke in San Antonio, Texas. San Antonio, Texas, And St. Andrew the Apostle in Clifton, Virginia. Virginia. The St. John's High School Choir from Shrewsbury, Massachusetts. Massachusetts, de Massachusetts, Estados Unidos, ha venido un grupo de jóvenes cantores que apenas el cardenal ha dicho su nombre, ellos han empezado a entonar un canto para ofrecerlo a Dios, al Papa. Members of the Community of the Apostles of the Interior Life from Kansas City, Kansas. An ecumenical group of students and professors from the Immaculate Conception Seminary School of Theology at Seton Hall University, South Orange, New Jersey. A group of American soldiers, members of the Wounded Warriors Group. Seminaristas de Nueva York, laicos comprometidos con la Iglesia, muchos católicos de habla inglesa de muchos países ingleses que están presentes en esta audiencia con su Santidad Benedicto XVI desde el aula Pablo VI. Podemos observar cómo todos los peregrinos de habla inglesa se ponen de pie y aplauden este momento emotivo de encuentro con su santidad. Students and faculty groups from DePaul University in Chicago, Illinois. Loyola University in New Orleans, Louisiana. Universidad de Loyola. State University of New York in Geneseo, New York. The University of Portland in Oregon.
Allentown Central Catholic High School in Pennsylvania, and the Montrose School in Medfield, Massachusetts. Escuchamos como hay tantos universitarios que están presentes en esta audiencia con su santidad. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends No solo estudiantes universitarios, familias, laicos comprometidos que vienen y piden la bendición de su santidad, tantos niños, tantos jóvenes. Dear brothers and sisters, as a part of our continuing reflection on prayer in the letters of St. Paul, we now turn to the great prayer of praise and blessing found at the beginning of the letter to the Ephesians. Paul blessed God and Father of our Lord Jesus Christ for making known to us the mystery of His will, His eternal plan for our salvation. Before the creation of the world, El Papa imparte en inglés la bendición al grupo de peregrinos de habla inglesa. Lo hace con el contenido de la carta a los Efesios, capítulo 1, el himno de bendición que expresa la voluntad de Dios sobre cada criatura. Paul's prayer invites us to contemplate the unfolding of God's saving plan in history and to discern the signs of its presence in our own lives and in the life of the Church. In our own prayer, may we praise the mystery of our election in Christ and open our hearts and lives even more fully to the transforming presence of the Blessed Trinity. Of a warm welcome to the Forum of Interreligious Harmony from Indonesia. My greeting also goes to the participants in the Vatican Observatory Summer School. I likewise greet the Wounded Warriors group from the United States. Upon all the English-speaking visitors present at this audience, including those from Scotland, Australia, Indonesia, Japan, Pakistan, the Philippines, and the United States, and your God's blessings of joy and peace. Ha deseado una santa bendición, mucha paz a todos los peregrinos de habla inglesa. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Georg Bremen, St. Nikolaus Elschbach, St. Antonius Gronau, St. Anna Moorbach. Pilgergruppen aus Hinterzarten und Oberappersdorf. Eine Gruppe von Ehejubilaren aus München, Landsmannschafter Oberschlesier sowie Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Friedrich-Magnus-Schwert-Gymnasium Speyer, Gymnasium Überlingen am Bodensee, Gymnasium Fallersleben Wolfsburg und Christian Ernst Musikgymnasium Erlangen. Aus der Republik Österreich Schülerinnen, Schüler und Lehrer aus der Hauptschule Wölbling. Uit het Koninkrijk der Nederlanden, pelgrimsgroep uit de parochie van Sint-Jan de Doper, Langendijk.
Vemos peregrinos de Bélgica que están también cantando y emocionados, saludando a su santidad. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, unter den Gebeten des Apostels Paulus, die ich in diesen Wochen etwas auszulegen versuche, möchte ich heute den Hymnus aus dem 1. Kapitel des Epheserbriefs herausgreifen. Es ist ein Loblied auf den göttlichen Heilsplan, auf das Wirken des dreifaltigen Gottes. Paulus preist Gott dafür, dass er uns in seinem Sohn das Geheimnis seines Willens kundgetan hat. Dass der Wille Gottes für uns nicht mehr etwas Verborgenes, Unheimliches vielleicht ist. Wir kennen ihn, weil er ihn gezeigt hat. Und dieses Geheimnis des Willens lautet, er hat uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Das heißt, immer schon sind wir im Plan, in den Gedanken Gottes, noch vor die Welt geschaffen ist, kennt er uns und will er uns. Und die Berufung zur Heiligkeit geht alle an. Keiner ist von dieser universalen Berufung ausgeschlossen. Und mehr noch, Gott hat uns aus Liebe bestimmt, seine Kinder zu werden durch Jesus Christus. Die Menschwerdung und das Kreuzesopfer Jesu Christi zeigen uns, wie groß die Liebe zu uns ist, dass er selbst gleichsam das Menschsein erproben, durchstehen und durchleiden wollte bis in den Tod hinein. Er ist nicht fremd in ewiger Herrlichkeit. Er hat das Menschsein verkostet und bleibt Mensch. Der Heilige Geist schließlich ist der erste Anteil dieses Erbes der Erlösung, durch das Christus bei uns bleibt. Noch sind wir alle unterwegs zur endgültigen Erlösung, aber der Heilige Geist ist das Siegel, das Gottes Plan bleibende Gültigkeit verleiht. So lädt uns dieses Gebet ein, wach zu werden, nicht nur für unsere Nöte und Bedürfnisse, nicht nur für die äußeren materiellen Dinge, sondern wach zu werden für den lebendigen Gott. Seine Spur zu sehen in der Schönheit der Schöpfung, seine Spur zu sehen in der Gestalt der Heiligen, nicht nur derer, die auf Altären abgebildet sind, sondern die leise und unerkannt unter uns leben. Wach zu werden dafür, dass er uns mag, dass er uns bei sich will, den Willen Gottes erkennen, der uns angenommen hat und annimmt, und mit ihm mitgehen auf dem Weg der Erlösung, der sich dadurch ereignet, dass wir ihm näher werden und ihm nahe sind und so lebendige Teile seiner Familie. Gern grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Die Betrachtung des Heilswirkens Gottes im Gebet erleuchtet unser Leben und lässt uns in unserem Menschsein, in der Liebe zu Gott und so auch zu den Mitmenschen wachsen, weil wir dann in jedem Menschen das vielleicht verborgene, aber doch nie zerstörte Bild Gottes sehen. So können wir Licht in das Dunkel der Welt bringen. Ihnen allen wünsche ich von Herzen gesegnete Zeit in Rom und schöne Ferien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos y familias venidos de España y de América Latina, están aquí presentes. De España, Escuela Católica Casal de Àngels del Hospitalet de Llobregat. Seminaristas del Seminario Menor de Toledo. De Honduras, Escuela Franciscana de San Pedro Sula.
De Colombia, Grupo de Militares de la Escuela Superior Militar. De Argentina, acompañados de Monseñor Héctor Aguer, Grupo de Peregrinos de la Diócesis de Mar del Plata. De Chile, Grupo de Peregrinos. Grupo de Peregrinos de México. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos fijamos en la oración que está al comienzo de la carta de San Pablo a los Efesios. Se trata de un himno de bendición a Dios por todo lo que ha realizado y sigue realizando en la historia de la humanidad. En esta plegaria, el apóstol nos lleva a contemplar el designio de amor y la acción de las tres personas de la Santísima Trinidad. En primer lugar, contemplamos al Padre, que nos ha escogido antes de la creación del mundo para ser santos, mas aún nos ha elegido para ser sus hijos adoptivos en Jesucristo. Se trata de una llamada universal que responde a un designio gratuito y amoroso por parte de Dios. En el centro de esta oración, San Pablo enseña cómo se realiza el plan de salvación a través del Hijo que nos ha redimido con su sangre. El sacrificio de Cristo en la cruz es el acontecimiento único e irrepetible que nos revela de modo admirable el amor del Padre por nosotros. Al final se encuentra la mención del Espíritu Santo, que es prenda de nuestra redención y de la gloria futura. Así la oración nos abre a la contemplación del designio divino de amor y nos ayuda a descubrir con más claridad los signos de este plan, sobre todo en la belleza de la creación, en la vida de los santos, en toda la historia de la salvación, así como en el camino de la Iglesia, que con la palabra y los sacramentos nos introduce en el misterio de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos unidos de España, Honduras, Colombia, Argentina, Chile, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a alimentar vuestra vida espiritual con una oración constante para crecer en el amor de Dios y llevar al mundo la luz de su claridad. Muchas gracias.
Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência do Brasil diversos grupos de peregrinos, fiéis da Arquidiocese de Campinas, acompanhados de seu arcebispo Dom Ayrton José dos Santos. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a quantos sofrem. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes, quando nos dirigimos a Deus, era para pedir ajuda numa necessidade. Contudo, a nossa oração deve ser caracterizada não tanto pela petição, como sobretudo pelo louvor, agradecimento, a glorificação a Deus, que é nosso Pai, e nos demonstra diariamente a seu amor. No primeiro capítulo da carta de São Paulo aos Efésios, temos um significativo exemplo de oração cristã. Aqui, o apóstolo das gentes bendiz a Santíssima Trindade pela sua ação na história, o Pai que nos escolheu e nos chamou à santidade antes da criação do mundo, o Filho que nos remiu pelo seu sangue, e o Espírito Santo que nos foi dado como penhor da nossa redenção definitiva e da glória futura. Tal é o desígnio amoroso de Deus na história da humanidade e na nossa história pessoal. Na oração, nós nos abrimos à contemplação deste grande mistério, aprendemos a ver os sinais deste desígnio misericordioso no caminho da Igreja, que com a palavra e os sacramentos nos insere como membros vivos do corpo de Cristo. A minha saudação a todos os peregrinos de língua portuguesa, nomeadamente para os fiéis brasileiros da Arquidiocese de Campinas, a quem me encorajo a intensificar a vida de oração para vos tornardes homens e mulheres movidos pelo desejo de amar, fazendo brilhar a luz de Deus na escuridão do mundo. E que Ele vos abençoe. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. W audiencji uczestniczą pielgrzymi z następujących parafii: Wszystkich Świętych z Bojaszowa, Trójcy Świętej z Gorzowa Śląskiego, Matki Bożej Szkapleżnej z Grabiny, Aniołów Stróżów z Gostomi, Świętego Floriana z Przydroża Wielkiego, Świętego Stanisława Biskupa Męczennika z Ligoty Bialskiej, Parafia Miłosierdzia Bożego z Kalisza, Parafia Miłosierdzia Bożego z Ostrowa Wielkopolskiego,
parafia Wniebowzięcia Matki Bożej oraz uczniowie z gimnazjum imienia Jana Pawła II z Gołczy. Grupa z parafii Świętego Piotra i Pawła z Opola. Pielgrzymi z parafii Świętego Wojciecha z Bulowic i z parafii Błogosławionej Jolanty z Kostrzynia. Estamos escuchando en polaco el saludo de los peregrinos a su santidad Benedicto XVI. Le están cantando en polaco a su santidad un grupo de peregrinas. Ministranci z parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego z Oświęcimia. Ministranci z parafii Świętego Andrzeja Apostoła z Gilowic koło Żywca. Biuro Turystyczne Huptur ze Szczecina. W audiencji uczestniczą także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, Ojciec Święty, nawiązując do pierwszego rozdziału listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, przypomniał nam dzisiaj szczególną modlitwę, hymn błogosławieństwa, Está en este momento explicando el contenido de este primer capítulo de la carta de San Pablo a los Efesios. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, że nam oznajmił tajemnicę swej woli. Określenie tajemnica, misterium, pojawia się w Biblii, a także w liturgii dość często. Nie oznacza jednak tylko czegoś, co jest nieznane, lecz miłosierną wolę Boga, który przed stworzeniem świata ma w swym zamyśle już uprzednio plan zbawienia człowieka. Bóg Ojciec realizuje ten plan w osobie Chrystusa, swego Syna. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków. Ofiara Chrystusa, złożona dobrowolnie za nas na krzyżu, jest znakiem, miarą miłości Boga do człowieka. Hymn błogosławieństwa podkreśla, że Bóg Ojciec pierwszy nas umiłował, wybrał, uczynił swymi dziećmi. Syn Boży odkupił nas swoją krwią, a Duch Święty prowadzi wszystkich do pojednania i zjednoczenia z Bogiem w przyszłej chwale. Niech treść tej modlitwy będzie dla nas zachętą do dziękczynienia Bogu za to, że objawił nam siebie w osobie Jezusa Chrystusa i prowadzi Kościół mocą Ducha Świętego. Witam serdecznie obecnych tu Polaków. El Papa en este momento saluda a los peregrinos polacos. Estos responden emotivamente. Jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. To nas stworzył, powołał do świętości. Está explicándoles el contenido de la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 1.
El Papa se dirige en polaco a los peregrinos. Ich będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję. Un saluto in creato. Radosno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito vjernike iz Šupe Svete Terezije od djeteta Isusa, iz Rijeke te iz Šupe Svetog Antuna i Svetskih sela. Dragi prijatelji, želim vam staviti na srce potrebu da u vašim obiteljima i šupnim zajednicama molite za nova duhovna zvanja u vašem narodu. Hvaljen Isus i Marija. Un breve saluto in lingua ceca. Srdečne zdravim putnike iz Rusije. Da el Papa un breve saludo en lengua para la República Checa, Checoslovaquia. Da también el Papa un saludo a aquellos de idioma esloveno para los peregrinos de Eslovenia. La gente está emocionada. Se dirige el Papa en esloveno a los peregrinos de Eslovenia. Se dirige el Papa saludando a los peregrinos de Hungría. Lo hace en lengua húngara. La gente se emociona, los peregrinos se emocionan al sentirse saludados en su propio idioma, húngaro. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono Beatísimo Padre, los peregrinos italianos le ofrecen su saludo y lo acompañan con oración al Señor. Lo acompañan con la oración para su buen desempeño en el ministerio apostólico. Seminaristas del Instituto del Verbo Encarnado y de la comunidad religiosa de María Niña. Con il vescovo Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Guerrini. Comunità del Diaconato in Italia. Comunidad de diáconos italianos. Gruppo della Cittadella Ecumenica Taddeide. Grupo Ecumenico Taddei. Gruppo del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. Grupo del Instituto Juan Pablo II de estudios sobre matrimonio y familia. Las familias saludan al Papa. Son los peregrinos italianos. Natività di Maria Vergine in Santa Maria in Fabriago. Peregrinos de la parroquia Santa María Virgen. San Cassiano all'Osservanza in Imola. Santa Maria del Buon Gesù in Carassai. Santa María del Buen Jesús en Casay. San Vincenzo de Paoli
in Casotto dei Pescatori. San Vicente de Paula en Caloto de Pescadores, In Francavilla al Mare. Santa María Mayor en Franca Villa del Mar, In Alviano. Santa María Asunta en Albiano, San Folco Pellegrino in Santo Padre. son los peregrinos italianos que saludan al Papa. San Bartolomé en Casino, Santissima Trinità in Altamura. Santísima Trinidad en Altos Muros, San in Barzano di Montoro Superiore. San Maximiliano en Barzano, Italia, San Nicola in Castelvenere. San Nicolás en San Castelvenere, Immacolata di Napoli. la Inmaculada de Nápoles. Son los peregrinos de Italia que emocionados saludan a su santidad Benedicto XVI. Arcangelo in Trecchina. San Miguel Arcángel de Maria Trecchina, Santissima Immacolata in Venosa. María Inmaculada en Venosa, Santa Maria le Poggiola in Arezzo. peregrinos de Arezzo, Italia. Son los peregrinos italianos que emocionados saludan a su santidad. Jóvenes de la diócesis de Udine, Italia. Dalle parrocchie di Marti, Capanne, Sospiro. Bambini della prima comunione della diocesi di Castellaneta. Niños de la primera comunión de Castellaneta, Italia. Delegazione della Ferrovia Adriatico-Sangritana di Lanciano. Delegación del Anciano, Italia. Associazione Costruire il Domani di Rogliano. Asociación Construir el Mañana de Rogliano. Caduti per la patria di Sgurgola. Gruppo Bersaglieri di Bottanuco. Gruppi di fedeli da Ferrara, Aldiano e Cuneo. Grupo de fieles de Ferrara, de Associazione Cuneo, Sportiva Atletica Amatori di Lauria. Asociación Deportiva de Lauría, Italia. Novios y esposos que están acá presentes saludando a su santidad. Vemos las parejas de recién casados que están en la audiencia con su santidad. Forman parte de la delegación italiana. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Como conclusión de este encuentro, se cantará el Padre Nuestro en Terminato latín. il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica. Terminado el canto del Padre Nuestro en latín, el Papa impartirá la bendición en un modo especial a los niños, a los enfermos, a las personas que sufren y bendecirá los rosarios y los objetos religiosos que cada uno trae consigo para la bendición de su santidad. Queridos hermanos y hermanas, sigo con profunda preocupación las noticias que vienen de Nigeria, donde continúan los atentados terroristas contra los fieles cristianos.
Mientras elevo la oración por todos los que sufren, lo hago también por los responsables de la violencia, para que cese el esparcimiento de sangre y de tanta violencia, que se dé la colaboración de todos los componentes sociales de Nigeria en África para que todos cooperen a la generación de una sociedad pacífica y reconciliada, donde se dé el derecho de profesar libremente la propia fe. Doy el saludo a todos los peregrinos de lengua italiana. Saluto i fedeli della diocesi di Saluzzo con il vescovo Giuseppe Guerini. Saludo a los peregrinos de la diócesis de Saluzzo. Alla sede di Pietro per i 500 anni di quella chiesa particolare. Accolgo con gioia la comunità del diaconato. Acojo con alegría la comunidad del diaconado y los seminaristas del Instituto Verbo Encarnado. I bambini della prima comunione della diocesi di Castellaneta. Los niños de la primera comunión de la diócesis de Castellaneta. A estos niños les deseo mucho amor a la palabra de Dios, a la comunión para sentir como iglesia. A los peregrinos de la diócesis de Tadei que me ofrecen una nueva campana. A los grupos diocesanos de Banzano, l'anno dedicato a San Rocco e per il centenario del miracolo delle rondini di San Francesco. Un pensiero infine. Un pensamiento final para los jóvenes, para los esposos, para los matrimonios. El mes de junio nos invita a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Aprendamos en esta escuela de este corazón divino de Jesús. Acojamos en nuestro corazón el sufrimiento del corazón de Jesús. A los recién casados les deseo que construyan su vida en común en el amor de Jesús. Gracias. El Padre, el Santo Padre entona el Padre Nuestro en latín. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fece caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, nos bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Queridos, queridas cristovidentes, gracias por acompañarnos en esta audiencia de Su Santidad Benedicto XVI desde el aula Pablo VI. Sigamos acompañando al Papa en esta oración para que cesen la persecución contra los cristianos en Nigeria, país africano.
Blessed be the God and Father of our Lord Escuchamos Jesus ahora Christ, la palabra a los who has Efesios blessed us en in inglés. Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, just as he chose us in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before him. He destined us in love to be his children through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace, which he freely bestowed on us in the Beloved. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Escuchamos la Er hat uns palabra mit de allen Dios Segen en seines Geistes polaco. gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Palavra do Senhor. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, la nostra preghiera, Queridos hermanos y hermanas, nuestra oración muchas veces necesita de ayuda.
porque tenemos necesidad de ayuda, tenemos necesidad de las otras personas, tenemos necesidad de Dios. Por eso tenemos necesidad de buscar la ayuda de Dios. Debemos tener presente que la oración que el Señor nos ha enseñado, el Padre Nuestro, es una oración de ayuda, de petición. Es una oración que purifica nuestro corazón. Entonces es normal que en la oración le pidamos alguna cosa a Dios. Pero no siempre la oración es de petición. Hay también motivos de agradecimiento. Recibimos tantas cosas buenas de Dios. Es tan bueno con nosotros que es necesario decirle gracias. No obstante que sentimos tantos problemas, vemos también su bondad. Queridos, queridas cristovidentes, muy buenos días. Nos disponemos en esta hora del día a escuchar la audiencia de Su Santidad Benedicto XVI desde el aula Pablo VI en el Vaticano, en Roma. Apreciamos en este momento la entrada de Su Santidad Benedicto XVI de los cardenales de los diferentes países que están representando al pueblo de Dios en esta magna audiencia del día de hoy. Vemos el saludo del Papa a la audiencia, los aplausos de la gente al recibir a su santidad. El Santo Padre da inicio ahora a la audiencia general que introduce con el signo de la cruz como signo litúrgico. Nos preparamos para recibir su palabra y su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz a ustedes. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. De la carta de San Pablo Apóstol a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con cada bendición espiritual en el cielo y en Cristo. En Él nos ha elegido antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados de frente a Dios en la caridad, predestinándonos a ser ante Él hijos adoptivos mediante Cristo, según el designio de amor de su voluntad, para alabanza y esplendor de su gracia, en quien nos ha gratificado en su Hijo amado. Palabra de Dios. Escuchamos ahora la palabra a los Efesios en francés. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en cielo en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor,
eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la gracia del que nos ha concedido en Cristo su Hijo amado. Palabra de Dios. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians.